Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Un gusto y placer saludarlos. Es para nosotros un honor poder iniciar esta jornada a la que llamamos Expo Posgrado. Como ustedes saben, la Universidad de la Cuenca de Plata se ha caracterizado permanentemente por desarrollar, crear y poner en tensión muchos temas que son de actualidad, temas que tienen que ver con el desarrollo del contexto en el cual nosotros como seres humanos nos desarrollamos. De hecho, todos y cada uno de los posgrados que hoy se van a ir mencionando o las temáticas que se van a ir abordando son temáticas de actualidad, son temáticas que necesitan ser trabajadas de manera interdisciplinaria, de manera multidisciplinaria, y eso es lo que proponemos desde la Facultad de Económicas y Ambientales, que las temáticas sean abordadas desde diferentes miradas, desde diferentes disciplinas, justamente pensando en la necesidad de un mundo mucho más sostenible, pensando en el largo plazo, lo que va a ocurrir con las futuras generaciones. Las temáticas o los posgrados tienen que ver con eso, con una maestría en gestión de desarrollo para el conocimiento, donde la inteligencia artificial sea una herramienta para gestionar ese conocimiento colaborativo, colectivo, una especialización en administración financiera y control de organizaciones públicas, que tanto hemos escuchado en los últimos tiempos sobre la relevancia de que la gestión pública sea transparente, sea clara, pensando siempre en el bienestar de la comunidad y en el bienestar de la población. La especialización en política económica aplicada también tiene que ver con esta interrelación de las políticas que se definen a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico, cómo llegan estas políticas a las regiones, pero siempre pensando en la articulación de esas políticas en los distintos espacios que tienen injerencia en el ámbito del ser humano. Y luego lo que es la especialización en desarrollo local y gestión territorial, que tiene la particularidad de poner foco en las necesidades de las microregiones a nivel provincia, a nivel país, ¿por qué no a nivel, digamos, global, mundial? Cómo las regiones se tienen que ir interrelacionando y cómo estas regiones son necesarias de pensarse integradamente y sistémicamente. Como verán, todos y cada uno de los posgrados sobre los que hoy vamos a trabajar y con los que vamos a contar con nuestros excelentes disertantes, todos y cada uno de ellos son referentes en los ámbitos de las temáticas sobre las que van a desarrollar. Eh, Realmente nos interesa poder pensar en cómo los profesionales tienen que seguir profundizando sus conocimientos, tienen que interiorizarse en los avances de los conocimientos que ya tienen y cuáles son las temáticas que son necesarias poner en situación y abordar. Cuenca del Plata no quiere estar fuera de los desafíos de resolución de problemas reales que en principio tenemos en las regiones donde la universidad funciona. Pero lo interesante de todos estos posgrados es que si bien algunos tienen y son de modalidad presencial, los últimos cambios luego del contexto de pandemia han posibilitado que se contemple que la sincronía digital, que es lo que tenemos en este momento, donde tenemos profesores como gente que no está aquí en Corrientes Capital, está en Goya, está en otra localidad, está en otra provincia, está en otro país inclusive, podamos estar conectados. Entonces, se puede cursar cualquiera de los posgrados desde el lugar donde uno se encuentra, porque propone, la universidad lo que propone es justamente eso, un espacio que la tecnología, como en este caso esta sesión, nos permite estar cerca, donde podamos intercambiar, resolver las cuestiones que forman parte de cada una de las carreras de posgrado. Así que les agradecemos que nos estén acompañando en esta iniciativa. Agradezco muy especialmente a todo y cada uno de nuestros disertantes por haber aceptado este desafío, esta invitación, y también a la licenciada Florencia Benedetich, que es quien va a actuar hoy como moderadora de toda y cada una de las temáticas que se abordarán. La licenciada Benedetich es integrante del Consejo Consultivo de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales en particular, y fue una docente que empezó con nosotros cuando su lugar de residencia era la ciudad de Goya. Luego tuvimos la grata alegría, ¿no?,
de poder contar con ella aquí en Corrientes Capital. Es una docente referente en el ámbito de la licenciatura en administración y se desempeña en la institución hace muchísimo tiempo. Así que muchísimas gracias por aceptar este importante desafío de moderar esta mesa de trabajo. Así que les agradecemos y sin más preámbulo, Florencia, la palabra es tuya. Hola, hola, hola. Hola. Súper. Mejor. Me asusté mucho. Hasta recién estaba bien, pero la tecnología es así. Bueno, muchas gracias, Noelia, por convocar también, por siempre tener estas instancias que son tan benéficas para la comunidad educativa. Y ahora sí, formalmente, muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer volver a darles la bienvenida por tercera vez ya a esta nueva edición de la Expo Posgrado 2024. Agradecer a todos los que están ahora en este evento. Un viernes de siesta de tarde están aquí, así que muchas gracias y por el continuo apoyo a nuestras actividades académicas. Yo soy, como dijo la señora decana, soy Florencia Benedetich, soy miembro de esta casa y de esta facultad en particular, y los estaré acompañando durante este ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la cual en esta tarde participaremos de una serie de conferencias virtuales que están diseñadas, como ya comentamos anteriormente, para enriquecer los conocimientos y ampliar horizontes académicos. Cada una de las temáticas se expondrá de forma independiente, pero cada una también está pensada para proporcionarles una perspectiva innovadora y profunda sobre los temas que abarcan o que hacen referencia a las carreras de posgrado de nuestra casa de estudios. Hoy tenemos el honor de contar con destacados disertantes, la doctora Viviana Bercegni, la magíster Perla Dieminger, el magíster Gustavo Tripodi y la magíster María Ludmila Vargas Viola, quienes nos hablarán de temas de crucial importancia y relevancia en la actualidad en el campo de las ciencias económicas y ambientales. Así que sin más preámbulos, voy a presentar de un extenso currículum muy brevemente a la primera disertante, la doctora Viviana Bercegni, de la especialización en política económica aplicada de nuestra facultad. Viviana es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de La Matanza, magíster en Ciencias Políticas, licenciada en Gestión Ambiental, licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Nordeste, profesora universitaria tanto en la Universidad Nacional del Nordeste como en nuestra casa. Ha hecho cursos de posgrado, por supuesto, y capacitaciones extracurriculares. Como expositora ha participado en numerosos congresos en temáticas vinculadas a su expertise. Ha sido miembro de jurado, de muchos jurados en concursos docentes en la UCP y también muchos jurados evaluadores de tesinas de grado. Ha ejercido su profesión en el ámbito profesional como consultora economista en numerosos proyectos públicos y privados. La disertación de la doctora Bercegni lleva por título La sostenibilidad como condicionante de la competitividad local, nuevos desafíos de la política económica. Viviana, es tuya la palabra. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias, Noelia y Universidad de la Cuenca del Plata, por el ámbito y por la oportunidad. Sin más, vamos a proceder a iniciar esta clase. ¿Ok? Ustedes me dicen si se ve bien, si se escucha bien. Se escucha perfecto, Viviana, y se ve. Si querés compartir y presentar, o te queda más cómodo así. Me queda más cómodo así porque tengo miedo de que si comparto con pantalla completa, recién se me congeló la pantalla. No, Así no que hay problema. Ahí vamos. Se ve vamos, muy bien. Se ve muy bien. vamos con esto. Bueno, Bien. muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias, decana. Nuestra charla de hoy, la sostenibilidad como condicionante de la competitividad local y los nuevos desafíos que plantea este nuevo paradigma
a la política económica. Básicamente, la charla la voy a dividir en tres partes. La primera parte me voy a encargar de tratar de explicar la contextualización del principio de sostenibilidad, este principio de sostenibilidad que digamos que se desarrolla en la década del 50, pero que va a tener o adoptar un comportamiento evolutivo a lo largo de las distintas décadas, para luego terminar esta primera etapa con el concepto de lo que se conoce como la responsabilidad social corporativa, que no es más que una consecuencia de la aplicación del principio de sostenibilidad a las finanzas de empresas. La segunda etapa la voy a destinar a el desarrollo del plan de acción que deben adoptar los gobiernos locales para tratar de financiar distintos senderos que propongan algún tipo de desarrollo sostenible. Y por último, finalizo la ponencia con la explicación y las sugerencias de algunos nuevos diseños de política fiscal, nuevas estrategias para temperar o mitigar los impactos socioeconómicos de la exposición al riesgo que ponen en jaque de alguna manera el principio de sostenibilidad. Bien, vamos a iniciar la primera etapa con lo más cercano que sucedió en el 2015, que generó un planteo interesante y que modificó el denominado principio de sostenibilidad. En el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta lo que se conoce con el nombre de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que no es otra cosa que un plan de acción a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad, y que en un principio tuvo la intención de fortalecer la paz universal y que todas las naciones y todas las personas puedan llegar a tener acceso a la justicia. El mayor desafío que plantea el mundo, resumido en estos 17 objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, estaban alineados a la idea de terminar con la pobreza. Esta agenda, dijimos que plantea 17 objetivos y 169 metas, abarcando los tres aspectos hasta ese entonces sostenidos por el denominado principio de sostenibilidad. Esos tres aspectos se referían a la articulación del ámbito ambiental, económico y social. 193 países firmaron el compromiso de adherirse a estos 17 objetivos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y fueron el fruto o fueron la síntesis de un intenso trabajo de relevamiento y de discusiones a través de entrevistas, reuniones implementando mecanismos de consultas públicas, interacciones con la sociedad civil, negociaciones con los países miembros, entre otras cosas. El gran aporte que hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible al priorizar y definir 17 líneas de acción para terminar con la pobreza en el mundo fue plantear una reconstrucción de este principio de sostenibilidad. Vale decir que la sostenibilidad, a partir de la Agenda 2030, no solamente plantea una articulación entre lo ambiental, lo social y lo económico, sino que va a plantear una articulación y un complemento entre lo que se conoce con el nombre, a partir del año 2015, bajo el título de paradigma de las esferas de sostenibilidad. Estas esferas de sostenibilidad ya no van a estar formadas por tres áreas, sino que van a estar formadas y van a interactuar de manera armónica por 5 áreas.
El área o la esfera de las personas que va a nuclear los objetivos o la idea de poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad. La segunda esfera, la esfera del planeta, que va a tratar de manera armónica de complementarse con las demás esferas, tratando de proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para las futuras generaciones. La tercera esfera se denomina prosperidad. Vale decir que a través de la integración de un conjunto de ODS va a tratar de asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. La cuarta esfera se denomina, según Naciones Unidas, es la esfera de la alianza, donde básicamente se va a tratar de que todos los estados formen una unión armoniosa, implementando una agenda que sea aceptada y sea sostenida por una sólida alianza global. Y por último, la esfera de la paz, en donde estas cuatro esferas se desarrollen y articulen de forma tal de que promuevan la paz, la justicia y las sociedades inclusivas. Fíjense que a partir del año 2015, entonces, 193 estados transforman ODS de por medio este principio de sostenibilidad, convirtiendo estas tres áreas o estas tres esferas en 5 esferas. ¿Qué es lo que saco yo particularmente como importante de esta transformación del principio de sostenibilidad? Es la aclaración de que ninguna esfera prima por sobre las demás. Y es tan y cuán importante la esfera del planeta, la esfera de las personas, como la esfera de la preservación de la sostenibilidad económica. De manera simultánea con la firma y la adhesión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 12 de diciembre de 2015 se firma el denominado Acuerdo de París. Este Acuerdo de París plantea, o los líderes mundiales plantean al mundo de manera coordinada la necesidad de buscar soluciones para ayudar a los distintos países a aplicar estrategias que tiendan a disminuir las que tiendan a bajar las emisiones de carbono. Vale decir que en el Acuerdo de París, a través de distintas estrategias, se abordan los efectos negativos del cambio climático, en donde estos líderes mundiales reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático realizan el siguiente acuerdo, el siguiente compromiso. Primero, se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura del planeta y llegar a la meta de que en el año 2030, por la aplicación de distintas estrategias tendientes a atemperar los efectos nocivos del cambio climático, la temperatura global prevista para el 2030, con un incremento de 2 grados centígrados de temperatura, baje a 1,5 grados. Ese es el primer compromiso, desplegar estrategias para atemperar los impactos negativos del cambio climático, bajar la temperatura incrementada prevista para el 2030 de 2 grados a 1,5. El segundo compromiso, revisar los compromisos con los riesgos climáticos que deben realizar todos los países que firmaron el Acuerdo de París cada 5 años. Y de hecho, a partir del 2015, los 193 países presentan sus planes quinquenales en donde cada uno de estos países desarrolla estrategias tendientes a atemperar este cambio climático. Y el último compromiso es ofrecer financiación a los países en desarrollo para, de alguna manera, mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos de estos riesgos
generados por los efectos de los gases como el dióxido de carbono y el metano. Este acuerdo es considerado como un tratado internacional legalmente vinculante, ya que incluye dentro de sus normas el reconocimiento de una Corte Internacional y otras instituciones de cumplimiento. Reconoce el derecho internacional para, de alguna manera, arreglar las relaciones entre las personas y entre las comunidades, y además reconoce la autoridad moral y legítima de las personas y sobre todo de las comunidades afectadas. Este Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015, entra en ejecución a partir del 4 de noviembre del año 2016. Y en la actualidad, 193 países más la Unión Europea han firmado y ratificado estos compromisos. Cada 5 años, desde el 2015, los 193 países más la Unión Europea envían el denominado Plan Nacional de Acción Climática, conocido como su propia contribución, su propio compromiso a nivel nacional tendiente a mitigar los gases de efecto invernadero. Con respecto a esto, el Acuerdo de París es un acuerdo importante y complementario a la Agenda 2030. ¿Por qué se firma el Acuerdo de París con posterioridad a la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque Naciones Unidas, cuando fija y define, y los 197 países que adhieren a la Agenda 2030 concuerdan en arribar en el año 2030 al logro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, se olvidaron de definir las fuentes de financiamiento de esas estrategias que iban a atender a los distintos países que se adhieren, que le iban a ayudar a cumplir estos objetivos. Vale decir, se olvidaron definieron buenas intenciones y se olvidaron del financiamiento. Este financiamiento, la propuesta de financiar el nuevo principio de sostenibilidad, es salvado en diciembre del 2015 con la firma del denominado Acuerdo de París. Por eso, desde una perspectiva de financiamiento de la sostenibilidad, es importante este acuerdo y se le dio el rango de tratado internacional. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Vamos a ver que a lo largo de la ponencia siempre vamos a hablar de desarrollo sostenible, pero hay que indicar que existen distintos términos que tienen características comunes, pero que se refieren también a distintos aspectos. Desarrollo económico. El desarrollo económico lo podemos definir como la aplicación de instrumentos económicos utilizando recursos disponibles para instigar el crecimiento económico y por ende se cree generar una mejora en la calidad de vida de las personas. El desarrollo sostenible, según Naciones Unidas, a diferencia del desarrollo económico, implica la idea de que debemos vivir hoy en función o adoptando principios que nos permitan alcanzar un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, para que ellas también cumplan con sus sueños. Trata de lograr de manera equilibrada y equitativa el desarrollo económico, pero también social y ambiental, siempre considerando como prioritaria la satisfacción de las necesidades tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. El desarrollo sustentable, en cambio, lo podemos definir como un proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas y culturales del ser humano. El desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son principios que se aplican para el diseño de políticas públicas diferentes. El desarrollo sostenible
según Naciones Unidas entonces, es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de la actual generación, pero pensando en no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Bien, vimos cómo el principio de sostenibilidad se transforma de 3 esferas a 5. Vimos que el Acuerdo de París define y diseña las distintas fuentes de financiamiento, distintas estrategias para temperar el cambio climático. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de la empresa privada o de las finanzas privadas y cuál es el camino evolutivo que toman las finanzas privadas para aplicar un principio de sostenibilidad a sus propias funciones financieras. Y comenzamos explicando de manera muy breve cuál fue la incorporación de alguna idea del principio de sostenibilidad, pero denominado paradigma de la responsabilidad social corporativa. Es una arista nueva que habla de alguna manera del principio de sostenibilidad aplicada a las finanzas corporativas. En Bowen, en la década del 50, ya se hablaba de responsabilidad social corporativa, al decir o aludir al hecho de que esta responsabilidad no era otra cosa que líneas de acción que resulten deseables en función de los objetivos y en función de los valores que estaban vigentes en la sociedad. La empresa, de alguna manera, tenía que desplegar algún tipo de acciones, algún tipo de acción tendiente al logro o a la satisfacción de algún interés que sea valorado por la sociedad y que sea interpretado como un objetivo social deseable. Con Frederick, en la década del 60, la responsabilidad social corporativa hacía alusión al hecho de que los empresarios no solamente tenían la responsabilidad de supervisar el funcionamiento del sistema económico, sino que también tenían la responsabilidad de desarrollar acciones dentro de la propia vida o dentro de la propia actividad económica de las empresas, pero atendiendo también a satisfacer algunas necesidades que tengan algún tipo de vinculación con el interés social. Y si vamos a un antecedente mucho más antiguo, en el siglo XVIII, por ejemplo, con Adam Smith, este sostenía que la responsabilidad social debía estar presente en la vida de una empresa, en el comercio, ya que los intereses propios que impulsan los negocios no pueden separarse de la moralidad, lo que implica para el comerciante, decía Adam Smith, considerar siempre en su accionar las denominadas acciones sociales. Este principio de responsabilidad social corporativa también influyó en el cambio de paradigmas a la hora de interpretar la relación existente entre los directores de las empresas y sus propios accionistas. Antes de la vigencia y de la consolidación de lo que se denominó responsabilidad social corporativa, nosotros o las empresas aplicaban un modelo decisor denominado modelo financiero y accionarial, vale decir, la relación entre directores de empresas y accionistas se limitaban a maximizar beneficios. Los directores tomaban decisiones con ese único objetivo sin entrar a considerar ningún tipo de grupo de interés que de manera directa o indirecta interactúe con la empresa o perciba algún tipo de externalidad. En cambio, a partir de la década del 70 y como consecuencia de la madurez y la consolidación del principio de responsabilidad social corporativa, lo que se da es el surgimiento de un nuevo modelo de negocios, un nuevo modelo de decisión,
que se llamó modelo pluralista o modelo stakeholder, modelo de grupos de interés, en donde la relación entre directores y directores de empresa y accionistas se ve ampliada y se toman decisiones basadas en criterios de eficiencia y equidad, pero también se toman decisiones para integrar a estos grupos de interés o los denominados stakeholders a determinadas actividades que tiendan a consolidar relaciones con terceros o tiendan a atemperar algún tipo de externalidad que pueda de alguna manera litigar o trasponer o trastocar determinados intereses de grupos, que defienden algún interés diferente a los intereses propios de la empresa. La responsabilidad social corporativa, conjuntamente con el nuevo modelo decisor de toma de decisiones, en donde se considera a los grupos de interés o se consideran las externalidades que la actividad económica genera como impacto en el contexto, se le agrega en la década del 90 el desarrollo de la pirámide de Carroll. Carroll plantea que toda empresa no solamente detenta una responsabilidad económica, las responsabilidades de la empresa también deben dar respuestas a otras aspiraciones que sean diferentes de las económicas, como ser aspiraciones legales, éticas y filantrópicas. Por eso se habla, o por eso Carroll habla de la importancia de que la empresa, a través de sus organigramas, a través de las distintas áreas, no solamente satisfagan necesidades que se vinculen con la responsabilidad económica o de maximizar beneficios, sino que también integren la satisfacción de necesidades que devengan de la responsabilidad legal, vale decir, obedecer las leyes, las regulaciones, jugar el juego económico dentro de las reglas que están explícitas, la responsabilidad ética que tiene que ver con el hecho de que la acción de la empresa se encamine hacia lo que está bien y es justo, y también que tengan que ver con la responsabilidad social corporativa o filantrópica, vale decir, que la empresa no se diferencie de un ser humano individual, sino que sea un buen ciudadano corporativo, vale decir, que tome parte de sus recursos y lo destine a un bien social, a mejorar la calidad de vida de parte de la sociedad, de parte de la comunidad. Estos cambios de paradigma en la empresa privada, fíjense que comenzamos desde Adam Smith, luego seguimos con el nuevo paradigma de toma de decisiones en la década del 50, del 60, con pirámide de Carroll en la década del 90, y este comportamiento evolutivo deviene finalmente a partir del 2020 en adelante, la adopción por parte de las empresas y por parte de organismos multilaterales de crédito del concepto de finanzas sostenibles. La Comisión Europea sobre el Plan de Acción para el Cambio Climático es una de las entidades internacionales que van a promover la adopción de estos conceptos por parte de las empresas privadas. Define esta Comisión Europea sobre el Plan de Acción para el Cambio Climático, define las finanzas sostenibles como el proceso en el cual las cuestiones de carácter ambiental y social cobran especial importancia a la hora de invertir. Y acá sí que comienza a ser relevante el horizonte temporal de largo plazo. Después lo vamos a explicar por qué. Entonces, si hablamos de finanzas sostenibles, estamos hablando de un proceso de toma de decisiones y de adopción de inversiones o recambios o fortalecimientos de inversiones iniciales,
pero tomando como criterios no solamente no solamente indicadores de rentabilidad privados, sino otros indicadores que tengan que ver con las esferas ambientales y sociales. Y si estamos hablando de realizar finanzas sostenibles, vale decir transformación de inversiones bajo criterios de sostenibilidad, necesariamente tenemos que pensar en el largo plazo por el impacto económico que esto podría llegar a tener en la rentabilidad de los proyectos. Desde una perspectiva ética, la Banca Santander en el año 2021 define a las finanzas sostenibles como aquellas decisiones de inversión que se toman valorando factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo, o sea, económicas. Martínez y López Jiménez en el año 2021 van a definir en realidad van a sostener que las finanzas corporativas sostenibles van a incluir no solamente profesionales del sector financiero, sino representantes institucionales o de grupos de interés y demás ciudadanos. El plan de acción de las finanzas sostenibles sostenidas por la Comisión Europea para el Cambio Climático se firma este plan de acción en el año 2015 conjuntamente con el Acuerdo de París y es de alguna manera la sugerencia que le hace el compromiso del Acuerdo de París con una integración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo que es las sugerencias que hace este plan de acción de finanzas sostenibles para la corporación financiera privada es las siguientes. Primero, si queremos alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo, hay que reorientar los flujos de capital. ¿Qué significa eso? Que se deben pensar en la reposición de inversiones bajo criterios de sostenibilidad. Por ende, esta reposición se realiza en el largo plazo. Entre paréntesis, queda como tarea resolver a los gobiernos locales, al futuro rol o futuros nuevos roles de los ministerios de Hacienda, el hecho de buscar fuentes de financiación que conlleven a incentivar este tipo de inversiones sostenibles de largo plazo. Segundo, hay que gestionar los riesgos financieros del cambio climático, el agotamiento de recursos, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales. Vale decir que introduce esta esfera social, esta esfera ambiental dentro de la ecuación económica de las empresas. Ustedes deben hacerse cargo, o por lo menos parte de la propuesta de sostenibilidad para mitigar este tipo de pasivos ambientales, este tipo de riesgos climáticos. Y por último, esta corporación financiera privada lo que debe hacer es que sus propias actividades de carácter financiero y económico sean más transparentes y que estén pensadas para el largo plazo. ¿Por qué? Porque si se les exige a las empresas reponer inversiones en stock o en activo fijo, reponer o suplantar con inversiones que tengan en sí mismas o que respeten el principio de sostenibilidad, seguramente el impacto económico hará que dejen de ser rentables en el corto plazo. Bien. Una idea aquí, un dato estadístico de cómo interpretan las finanzas sostenibles corporativas la Banca Santander. Vale decir, dentro de las políticas de la empresa, la Banca Santander lo que hace es aplicar diferentes criterios de sostenibilidad que integren los compromisos del Acuerdo de París y que integren la Agenda 2030. ¿De qué forma? Fijándose objetivos a corto y a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, acá voy a leer 2 o 3 nada más. Financiación verde desembolsada y facilitada en miles de millones de euros. En el 2019 fue de 19.000 millones de euros, en el 2022 94.000 millones de euros.
activos bajo gestión en inversión socialmente responsables. En el 2001, 27.000 millones de euros, 2022, 53.000 millones de euros. Y el último que leo, mujeres en puestos de alta dirección, para disminuir la brecha de género. Bueno, en el 2019 los puestos de las mujeres en la alta dirección eran casi el 23%, en el 2022 casi un 30%. Entonces, lo que hace la banca Santander fue en las decisiones de las distintas áreas, de las distintas gerencias de este grupo corporativo, introduce los principios o los compromisos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Ok. Desde el sector público, esto va a demandar el hecho de reconocer y prepararse para atemperar o mitigar las consecuencias del cambio climático. Va a generar un gran desafío para la gestión pública y especialmente para el policy maker, especialmente para la política económica. Sobre todo si pensamos que desde el sector público es necesario una nueva gestión fiscal que permita de alguna manera financiar estas consecuencias. Primero, decidir desde el punto de vista del responsable de la política económica qué es lo que se va a financiar, las causas o las consecuencias, y de dónde se van a generar estos nuevos recursos que permitan esta financiación. Para ello es necesario, o tomamos como punto de partida, la definición de cambio climático. Cuando nos referimos al cambio climático, ya que nos vamos a referir al nuevo diseño de políticas fiscales frente al cambio climático, entendemos por cambio climático las variaciones a largo plazo que se dan en la temperatura y en el patrón global del clima que ocurren por causas naturales o antrópicas. Desde la revolución industrial, la actividad humana ha sido la principal fuente de estos cambios como consecuencia del aumento significativo de la concentración de gases del efecto invernadero, pero sobre todo del dióxido de carbono, del metano, del óxido nitroso, entre otros. Este aumento en la concentración de estos gases conocidos como GEI o gases de efecto invernadero dificultan la disipación del calor, resultando en el aumento de la temperatura global promedio del planeta, lo que se conoce como efecto invernadero. Y esto genera consecuencias en la temperatura y en la biota del planeta. Esta definición, si se quiere, del diseño de la política fiscal y la definición desde una perspectiva del responsable de la política pública, si se van a combatir o si lo que se pretende es subsanar las causas o las consecuencias, constituyen un punto de partida elemental. Sobre todo si se busca que en este proceso se pueda revertir o se pueda redefinir el concepto de política fiscal y redefinir también el rol que tienen que tener en este sentido las funciones, las responsabilidades y el marco de acción de los ministerios de Hacienda y de Economía. ¿De qué se trata este nuevo rol que deben tener los ministerios de Hacienda y de Economía? Primero, que deben gestionar los gastos y los ingresos, de tal forma que les permita contar con recursos para reducir la vulnerabilidad de la población que se somete o que padece las consecuencias del cambio climático. Segundo, estos ministerios de Hacienda deben tener la posibilidad de que la región acceda a una trayectoria de crecimiento y desarrollo económico resiliente y bajo en carbono, porque si no se combaten los gases de efecto invernadero, los riesgos contextuales van a amenazar las finanzas futuras de cada gobierno local. Y por último, reconocer el rol de los ministerios de Finanzas y Economía
en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son las razones que pueden movilizar al responsable de la política económica para rediseñar el nuevo rol de las finanzas públicas, el nuevo rol de los ministerios de Hacienda y de Economía? Básicamente nos lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver el aumento de la concentración atmosférica global de dióxido de carbono. Vemos que aproximadamente a partir del año 1970, la generación de gases de efecto invernadero ha ido en progresión geométrica. Estos gases de efecto invernadero generan riesgos climáticos contextuales y estos impactos tienen mayor relevancia en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque sus gobiernos locales, los gobiernos nacionales, no tienen recursos ni prevén algún tipo de acción de previsibilidad, de equipamiento como para atemperar estas consecuencias. Los efectos climáticos de los gases de efecto invernadero se dan en todo el planeta, independientemente de quiénes sean los países que más producen estos gases, los países más contaminadores. Entonces, este hecho fundamenta la necesidad de que el compromiso para atemperar las consecuencias del cambio climático sea un compromiso del planeta, sea un compromiso de todos los países en general. Fíjense las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en América Latina y el Caribe comparado por el mundo, o comparado con la producción de gases de efecto invernadero del mundo. Para América Latina y el Caribe hay dos rubros económicos en donde América Latina y el Caribe genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero que el resto del mundo. Y estas dos actividades económicas se vinculan con la agricultura y la ganadería y el cambio de uso de suelo y la silvicultura. ¿Sí? Entonces, siendo estas generalmente para toda América Latina y el Caribe las principales producciones económicas que solventan o fortalecen el perfil agroexportador de estos países. Bien, los gases del efecto invernadero lo que generan o se originan para el caso de América Latina y el Caribe en la producción que estos realizan de bienes y servicios asociados a la utilización intensiva de combustibles fósiles, a las emisiones de gases de efectos invernaderos de algunas industrias rudimentarias, al tratamiento que le hace América Latina y el Caribe de sus propios residuos, al tipo de explotación agrícola-ganadero y de uso de suelo que hace esta parte del continente. Y en este sentido, el cambio en el uso de la tierra debido a la deforestación, a la destrucción de los manglares y al no respeto de la normativa ambiental vigente, hace que las capacidades naturales que tiene América Latina y el Caribe como para potenciar una producción sustentable genere el efecto contrario, vale decir, por múltiples razones, se constituya en una de las regiones que a través del uso de suelo y de la producción agrícola y ganadera más contribuyan a profundizar el riesgo climático. En este sentido, el impacto que se percibe por un aumento de los gases de efecto invernadero, precisamente por estas dos actividades económicas que son uso de suelo y producción agrícola y ganadera, lo que genera es el aumento de olas de calor para el caso de América Latina y el Caribe, las sequías, las inundaciones, el cambio en la composición y en el ciclo de vida de determinados productos, de plantas, de cultivos, de producciones agrícolas en general.
Y eso, a su vez, hace que este cambio en los ecosistemas genere impactos económicos y sociales en la región. Por ejemplo, se está viendo que desde la última década en adelante, para el caso de América Latina y el Caribe, se profundiza en la desigualdad y la pobreza, el crecimiento de la población y la alta densidad de esta población esté más desprotegida, el cambio en el uso del suelo, particularmente con la deforestación, condena a la mala alimentación o directamente a la falta de alimentación de la población autóctona, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la alta dependencia de recursos naturales y la falta de avances en cuanto a mecanismos que atemperen, mitiguen o disminuyan los pasivos ambientales que se están generando. Esta falta de compromiso, esta falta de definición del nuevo rol de los ministerios de Hacienda o de las nuevas responsabilidades, si se quieren, de los responsables del diseño de las políticas públicas, profundizan estas consecuencias económicas y sociales que, si no se atienden en tiempo y en forma, van a generar una verdadera tragedia. Según el Banco Mundial, algunas estadísticas que dan cuenta de la cantidad de gente afectada por algún tipo de riesgo climático generado por el cambio climático originado por un aumento en la generación de los gases del efecto invernadero. Fíjense que en el caso de Argentina, la cantidad de personas afectadas por diferentes riesgos climáticos, de 1981 hasta el año 2020. Para el caso de la Argentina, 14 millones de personas afectadas por inundaciones, 35.000 por deslizamiento de tierras, casi 45.000 por tormentas, casi 35.000 por sequías. Total, 14.200.000 personas. Bien, acá tenemos el número de víctimas. ¿Por cuánto deberíamos multiplicar la pérdida que significa para el responsable de la política económica el hecho de atender las consecuencias? ¿Por $10.000? ¿Por $20.000? ¿Por $50.000? ¿Cuánto vale construir una casa nueva para una persona o para una familia que todo lo perdió por efecto de las inundaciones? ¿Sí? Entonces, multipliquemos la cantidad de víctimas que son o que ocurren o que se originan como consecuencia de no atender el riesgo climático y lo multiplicamos por $10.000. Vamos a tener una idea de la magnitud monetaria del daño generado por no atender las causas, por atender las consecuencias. Y vamos a ver que desde criterios de economicidad, de rentabilidad privada, al responsable del diseño de las políticas económicas, aunque sea por cuestiones económicas, desminimizar costos, siempre le va a convenir, siempre va a eficientizar recursos si atiende las causas y no las consecuencias. Y a su vez, en el medio, y por criterios de humanidad, se evita o se evitaría un gran dolor social y pérdidas culturales inapreciables. Bien, ¿cuáles son los impactos socioeconómicos por la exposición a riesgos derivados del cambio climático? Y acá nos vamos a detallar o vamos a tratar de detallar algunos de los riesgos climáticos que pueden ser prevenidos. Vale decir siempre que el responsable de la política económica atienda las causas y no las consecuencias. Creo que todos conocemos distintas políticas o distintas líneas de acción que ejercen usualmente los gobiernos locales, provinciales o nacionales para combatir las consecuencias. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver primero, cuáles son los impactos socioeconómicos y segundo, cuáles son las sugerencias desde la academia que se le puede dar al responsable de la política económica precisamente para orientar recursos para atender las causas.
Bien, ¿cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que genera un impacto de riesgo climático en el contexto son las migraciones y los desplazamientos de la población. Básicamente, el sector de la cordillera de los Andes, noroeste de Brasil, países del norte de América Central, son las regiones más sensibles a soportar estas migraciones y desplazamientos motivados básicamente por causas climáticas, lo que agrava la problemática social, económica y medioambiental de las zonas donde se instalan estos migrantes. El número de migrantes internos por motivos climáticos para el año 2050, según el Banco Mundial, puede superar los 17 millones de personas. En cuanto al trabajo y la pérdida de ingresos, el aumento de las temperaturas, las olas de calor, ya de por sí constituyen una amenaza para las condiciones de trabajo. El denominado estrés térmico, perdón, por el calor, afecta a las personas, sobre todo las que trabajan al aire libre, en la agricultura, en la construcción, los vendedores ambulantes. Y esto tiene un riesgo y una consecuencia sanitaria que también puede ser evaluada monetariamente. Y el tercer riesgo o impacto socioeconómico del riesgo climático, sin dudas, la inseguridad alimentaria. Millones de personas en la región, especialmente los más pobres, están expuestos a una grave situación de inseguridad alimentaria, precisamente por el impacto del riesgo climático que se traduce o en sequías o en inundaciones. El Banco Mundial estima que para el año 2050 el cambio climático tendrá un costo en la región de Latam, en América Latina y el Caribe, equivalente al 5% del Producto Bruto Interno de la región. Si eso lo comparamos, nuevamente digo, con el financiamiento de las causas para temperar el riesgo climático, van a primar en este proceso criterios de rentabilidad privada. Perdón, Viviana, Sí, me toca este rol malo que es marcarte el horario. Estamos pasadas 5 minutos, pero por supuesto ya podés cerrar. termino, Sí, sí, ya claro. termino. Las oportunidades, las oportunidades sectoriales que enfrentan las crisis climáticas. Hay oportunidades sobre todo y diseñando principios de sostenibilidad en materia de energía, industrias, ciudades inteligentes, agricultura, silvicultura y sobre todo usos de tierra. Y ya terminando, el impacto del riesgo físico y de transición, vale decir, la posibilidad que desde el responsable de las políticas económicas se diseñen políticas que ataquen las causas y no las consecuencias de estos impactos generados en el cambio climático, deben originarse en una nueva concepción de la política fiscal, en donde se incluyan una correcta planificación estratégica y gestión macroeconómica fiscal, una política y gestión del gasto público, una política y gestión de ingresos e incentivos fiscales. Y acá tenemos toda una gran posibilidad generada en el desarrollo de bonos de carbono o bonos verdes. Y por último, el acceso al financiamiento y movilidad de recursos provenientes de los países que han adherido al Acuerdo de París y a la Agenda 2030. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y disculpen si tomé 5 minutos prestados. Muchísimas No. gracias. Muchas gracias a vos, Viviana. Para nada, estuviste muy correcta. Nosotras tal vez empezamos unos minutos más tarde, entonces estás vos muy bien. Bueno, invitamos a todos los colegas, las colegas que quieran formular alguna pregunta, algún compartir con la doctora Bercegni. Pueden levantar las manos, pueden hacerlo por el chat, como les parezca mejor. Tenemos unos minutos para intercambiar. Un placer escucharte, dice Noelia, por supuesto, comparto.
Yo hago una pregunta a modo de romper el hielo, pero un poco como para que se animen otras colegas. La estoy viendo a Flor Burns, que es una colega con la que siempre también participamos y promovemos este tipo de instancias, así que seguro que ahí después puedo pasarle la posta, pero por ahí hago una pregunta a Viviana para romper el hielo que tiene que ver con si hay mediciones a nivel de fuente oficial sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, si se conocen esas fuentes, si están disponibles. Sí, hay una fuentes, hay fuentes disponibles y después te voy a pasar el link. Se llaman Sistema de Estadísticas Ambientales. Fueron diseñadas por Naciones Unidas y los países tienen que presentar esa información cada 5 años, digamos, ¿no? Pero dentro de los ministerios de ambiente, para el caso nuestro, creo que todavía tenemos una Secretaría de Ambiente, ¿no? Para esta nueva gestión a nivel nacional, sí, pero en ese sentido van a tener una importancia supina las universidades y los equipos de evaluación de gestión ambiental de las universidades. Inclusive, no solamente para llevar un registro de estadísticas o de indicadores ambientales a nivel nacional, sino dentro de su microrregión. Se está trabajando últimamente de manera intensa, no tanto en nuestra región, sí en la región sur y en la región centro del país, con las universidades en lo que es medición de la huella de carbono. ¿Por qué? Precisamente buscando, porque desde el compromiso del Acuerdo de París se están buscando nuevas fuentes de financiación a través de la emisión de los bonos verdes, vale decir, de compensar la producción de dióxido de carbono con actividades productivas que generen algún mecanismo de compensación. Y en ese proceso de desarrollo de un mercado de carbono en donde tenemos países que no necesariamente se ubiquen en los lugares de producción de mecanismos de compensación, sino que pueden ser, ya que contaminan el ambiente, pueden ser compradores de estos bonos verdes, de actividades económicas o productivas que absorban dióxido de carbono. Nosotros podemos vender como Argentina, como provincia de Corrientes, podemos vender, por ejemplo, el grado de absorción de dióxido de carbono que tengan nuestras producciones agroexportables, por ejemplo, ¿no? La producción de la silvicultura, la producción de pinos, de eucaliptos, que son, digamos que, producciones que absorben dióxido de carbono y que pueden generar un ingreso, un recurso verde adicional vendiendo esta porción de compensación que se denomina bono de carbono. Y en este sentido, las universidades van a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a constituirse en autoridad académica que den cuenta de la veracidad de este proceso de absorción. Sí, más que interesante el rol de todos los actores en la sociedad, ¿no? No solamente el Estado o un gobierno representando un Estado, sino las universidades. Y ahí hay una brecha para nosotros en el NEA muy interesante para trabajar, ¿no? Mucho campo, o sea, nada hecho y eso también es interesante para empezar a hacer. Así que hay mucho camino. Bueno, si hay alguna otra pregunta, la formulamos. No leo más en el chat, pero también podemos invitar a, si surgen luego preguntas, dejarlas formuladas y las transmitimos a la doctora Berchegni. Por parte de la Universidad de la Cuenca del Plata y de la facultad, especialmente nuestra facultad, agradecerte, Viviana. Más que interesante, por supuesto, la temática más que actual. Así es que muchísimas gracias en nombre de toda la facultad.